Una nota muy importante que hace rato queríamos hacer, porque bueno, estuvimos abordando en algunos programas el tema de la perla, digamos, en el marco de los 50 años que estuvimos haciendo varias notas. Uno de los temas centrales era el de la perla, ¿no? La identificación de compañeros, compañeras detenidos desaparecidos, algo que durante muchos años las familiares estuvieron buscando. Y bueno, una de esas historias de la perla es de la de las mellizas Carranza, y estamos en línea con Marcela San Martino Carranza, que es sobrina de las mellizas Carranza, uno de estos casos que ahora vamos a profundizar, claro. Así que Marcela, buen día, estamos en vivo. Steffi, Armando, Lucho te hablan en que ves. Buen día, gracias Marcela. por atendernos. Hola, ¿sabés? Escucho muy, muy lejos. Ahí sí, ahí le estamos haciendo seña a Pablo. Bueno, no sé si escuchás mejor ahí. Hola. Hola. Sí, ¿Me escuchás mejor ahí? Ahí te escucho más cerca, sí, perdón, pero escuchaba lejísimo. Bueno, ahí vamos a ver si se soluciona un poco. Bueno, Marcela, decíamos, vos sos sobrina de las mellizas Carranza, ¿no? Y sos parte de la querella por la perla, y venís haciendo también un laburo de larga data también en la lucha por encontrar, ¿no? La verdad, eso que se convirtió ahora en certeza, ¿no? Comentanos un poquito cómo vino a nivel familiar, ¿no? La noticia, después de una larga lucha y después de todo un proceso, ¿no? Que ahora vamos a profundizar un poco. Bueno, gracias, ¿no? Por llamarme. Hay que poner el foco en las protagonistas, que son Cecilia y Adriana, ¿no? Que fueron secuestradas y desaparecidas a los 18 años. Ellas eran estudiantes en Córdoba de una familia, la familia era muy grande, eran las más chicas, eran hermanas de mamá, y mamá era la más grande y ellas eran las más chicas, o sea, la relación con nosotros, por edad, digamos, era como de primas. Y como hizo con gran parte de las familias argentinas, la dictadura destruyó en ese momento cuando ellas son secuestradas y desaparecidas, porque eran una presencia como cualquiera, obviamente súper importante. Y ahora, después de 50 años, para gran parte de la familia, esto fue como la certeza de que estuvieron ahí, ¿no? Se encontró ahí justo es un caso que es un tema porque encontramos solo un diente y no sabemos de cuál de las dos es, ¿no? O sea que podemos decir que una de las dos fue asesinada ahí y que una de las dos sigue desaparecida. Pero de cualquier manera, mi vieja y sus hermanos, sobre todo que mamá tiene 88 años, sus hermanos son gente mayor también, pudieron sentarse y hacer como un velatorio, digamos, ¿no? Y ahora están esperando poder ir a la Loma del Torito para juntar un poco de tierra, para poder hacer una ceremonia de acuerdo a sus creencias, ¿no? Con este resto que ni siquiera se ha recuperado, ¿no? O sea, hasta eso es el horror. Hola Marcela, buen día, te habla Armando. Rompió en el arena. Ay, discúlpame. Sí. Te quería, digamos, hacer una ampliación de lo que estás diciendo. Quizás los oyentes no sepan lo que es la Loma del Torito. ¿Por qué no explicás un poco? Sí, Dale. La Loma del Torito es... Loma del Torito es el sector que están ahora investigando. Es un lugar que es cerca de La Perla. Bueno, que yo acá hago hincapié en la importancia de todos los organismos, porque este lugar se ha encontrado bien gracias a un montón de cosas. Por un lado, los sobrevivientes que decían el tiempo que había entre que los camiones iban llevando gente y volvían, ¿no? Además no escuchaban los disparos de los fusilamientos, entonces por eso se supo que estaba atrás de algo. Y después todo el equipo argentino, antropología forense, obviamente laburando, pero en particular el geólogo Sagripantis de Córdoba, de Río Cuarto,
que fue que él y su equipo, ¿no? Estudiando unas fotos del 79, ven que ahí la tierra ha sido removida. Porque en el 79 vino una comitiva por los derechos humanos a Argentina y entonces Menéndez mandó a remover la tierra. Claro. Y lo que estamos encontrando es lo que ha caído de las palas mecánicas, ¿no? De las palas que removieron la tierra. Por eso estaban a 1,30 m. Primero se sacó 1,30 m de tierra que no era del monte y ahí en cuanto empezaron a buscar aparecieron. Hola Marcela, te habla Estefanía. Ahí la otra vuelta escuchaba en un conversatorio que decían que están apareciendo pequeños pedacitos de rebeldía, ¿no? Como si quisieran mostrar que estaban ahí. Te quiero hacer una pregunta en relación a esto de los pedacitos de rebeldía. ¿Ustedes encontraron o confirmaron que una de sus tías fue asesinada? ¿Cómo siguen la búsqueda de su otra tía? Porque en este caso es muy difícil, al compartir el mismo ADN, decir que ya encontraron a las dos o que las dos siguen desaparecidas. ¿Cómo sería esa figura de acá en adelante para seguir pidiendo, dónde están y justicia? Bueno, a ver, por un lado se sigue trabajando, actualmente se está trabajando en la Loma del Torito para encontrar más restos, ¿no? Que yo pienso que los van a encontrar. Por otro lado, también todavía hay mucho para analizar, ¿no? Pero bueno, tiene un costo tremendo, es algo, lamentablemente las políticas actuales no colaboran, vamos a ser suaves. Entonces, o sea, por un lado, bueno, y respecto puntualmente a lo de mis tías, bueno, estamos esperando que aparezcan más restos, ¿no? Que si apareció un diente pueden llegar a aparecer más. Y en ese caso hay un tema, si son gemelas nunca vamos a poder saber, a no ser que aparezcan dos piezas idénticas. Claro. Pero dada la información, en esa época siempre hablamos de las Messi, pero ahora la gente nos dicen que eran muy iguales. No sé, yo creo que eran mellizas, o sea que pienso que si aparece un resto y se sabe que hay una diferencia, se comparan los datos genéticos entre dos, ahí, o sea, es otro análisis. Pero bueno, yo lo que quiero recalcar es que uno sigue hasta el final, ¿no? Seguimos porque estamos buscando los 30.000. Esto que ha sido personal, uno justamente, simplemente, lo que uno ve es que es mucho más importante de lo que uno se imaginaba, no sé cómo decirlo. Sí. Con mi hermana somos parte de la querella desde el fin del año pasado. La querella se creó en abril del año pasado y bueno, hemos encontrado restos de algunos de los compañeros de la querella, restos de gente que no es parte de este grupo, pero igual a cualquier persona, cualquier resto que aparezca se va informando. Y bueno, pero vemos la importancia, ¿no? de estar, de ser un grupo empujando una lucha. Y lo que sí duele un montón es que a veces que se están encontrando restos y que no hay ADN para compararlos. Claro. A mí me sale decir qué pasa, hay gente que no la están buscando, ¿no? Eso es tremendo. Por eso nuestro objetivo en toda esta época es pedir que la gente que tuvo un familiar que fue secuestrado, que desapareció de alguna forma, aunque no sepa de qué forma, en los años 70, digamos, ¿no? En el marco entre el 74 y el 83, que por favor desangre el banco, no confundir con el banco genético de abuelas, ¿no? Es al equipo de antropología argentina forense. Ahí, sí, perdón. No, está bien, te escucho, Lucho. Señalando lo que decía Steffi también, estuvimos viendo también el conversatorio y sobre todo esto que reflejabas recién, ¿no? Esta de la búsqueda, esto que se transformó también en una búsqueda colectiva, me imagino de acompañamiento entre los familiares, las querellas y demás, es muy importante, me imagino, para sostenerse también, porque es algo que evidentemente es muy movilizante, ¿no? Porque bueno, es la, como bien decías también, la certeza después de 50 años, ¿no? De tener un dato, ¿no? De esto que
durante tantos años callaron y siguen callando, ¿no? Entonces la verdad empieza a florecer ahí también. Y por otro lado, volviendo a lo que mencionabas al principio, para reconstruir un poco las historias, ¿no?, de Adriana y Cecilia. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de ella? Creo que tenías 11 años, ¿no?, cuando desaparecen ellas. Sí, yo tenía 11 años, tengo muchos recuerdos, o sea, viste, con los años los recuerdos se entremezclan con lo que recuerda uno y otro, ¿no? Pero, mirá, imagínate 2 chicas de 18 años ahora que estén militando en un centro estudiantil. Claro. Yo digo para que la gente se haga la idea, ¿no? Por un lado, ellas en el último año estaban en el PRT, eran partes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero nosotros tejíamos, en mi familia de tejedoras, o sea, tejíamos, leíamos, compartíamos un montón de cosas, las cosas comunes que uno comparte con gente un poco más grande. Ya te digo, por ahí la figura que yo ahora empecé a pensar, digo, claro, por ahí para cuando uno cuenta la historia es más parecido a unas primas, ¿no? Y compartíamos los veranos, ¿no?, con ellas. Yo siempre digo que las recuerdo, bikini de crochet. En esa época se usaban lo que se llamaban hot pants, que no sé por qué tenían ese nombre, eran shorts, pero como de pana marrón usaban ellas. Eran súper solidarias, muy inteligentes, ¿no? 2 personas muy inteligentes, muy formadas, muy conscientes de la realidad en la que se vivía. Eso a nivel lo social, ¿no? Pero los recuerdos familiares, ya te digo, tengo un montón. Una vez fuimos a ver nieve juntas, ellas estaban en casa, más chiquitas éramos, yo tenía unos 8, no sé. Se solían quedar en mi casa porque ellas eran de un pueblo llamado San Francisco, nacieron ahí, de una ciudad, cercana a Córdoba, y alguna vez estaban en casa a las vacaciones de julio y bueno, pasó un tío y creo que éramos en un Fiat 8, no sé cuántos éramos, que fuimos a ver la nieve. O sea, tengo un montón así hermoso, de pequeños recuerdos compartidos, ¿no?, de historias compartidas. Lo que sí también recuerdo muy bien, como nada fue como antes cuando desaparecieron, ¿no? Sí, ahí. Insisto que al tener 18 años, además, mis abuelos eran grandes. Claro. La abuela tenía 46 cuando ellas nacieron. Para esa época eran grandes a esa altura y bueno, eso. Pero eran 2 pibas divinas, súper alegres, súper extrovertidas, divinas. Y ahí con la noticia, cuando les dan la noticia de que bueno, se encontraron restos, bueno, ¿cómo se vio eso también a nivel familiar? Me imagino haber sido un impacto muy muy fuerte, ¿no? Ahora. Claro, ahora cuando. Mira, fuimos o sea, por suerte te digo, pues si no hubiera sido tremendo. Al estar con mi hermana en la querella es como que estábamos muy al tanto, mi vieja también, de lo que estaba pasando, que estábamos buscando, ¿está bien? Y si bien uno nunca piensa que le va a tocar a uno, pues ya te digo, lo planteábamos como una búsqueda de todas y todos los que habían pasado por ahí, pero la llamaron a mi hermana al teléfono fijo, que lo tiene de adorno, porque, bueno, ese es todo un tema, ¿no? También hay que actualizar todos los datos en la Fiscalía 3 de Córdoba y en el EAFO. O sea, son los 2 lugares donde hay que dar las donde hay que tener los datos muy actualizados. Yo vivo en La Plata, ¿no? Y la llaman a mi hermana, que también vive en La Plata, la llaman diciéndole que hay que presentarse en el juzgado número 3 porque hay novedades con respecto al caso de Cecilia y de Adriana. Bueno, imagínate, mi hermana me llamó y yo buscando los pasajes en un segundo para ir a Córdoba, y no dijimos nada en la familia porque queríamos saber qué era lo que nos decían. Y después de la llamada, después de que el juez nos explica, el secretario del juez, Miguel Ceballos, nos explica que se encontró una pieza. Gracias a estar en la querella teníamos la info de cuáles eran las piezas, así que
salimos de la sala del juzgado y vimos que la pieza era un diente, y ahí llamamos por videollamada a mi vieja, que no entendía nada. Y bueno, para ello, ya te digo, de alguna forma, justo mamá estaba en el pueblo donde vive su hermana y cerca de donde vive su hermano, que son los 3 que quedan, y bueno, para ellos fue tremendo. O sea, es una certeza, es empezar a procesar el duelo de otra forma, ¿no? Claro. Por ahí quien ha estado más metido en esto, uno ya tenía la certeza de que estaban ahí, pero igual, viste, encontrar algo es como empezar a cerrar, viste, crearon esta figura tan monstruosa. Yo creo que, no lo voy a nombrar, pero uno de estas gentes horrorosas dijo, ¿no? El desaparecido ni está ni no está, no está vivo ni está muerto. Sí, claro. Entonces, quieras o no, esa sensación es tremenda, es tremenda. Uno ya sabe por los testimonios todo lo que les pasó, pero viste, es ahí como un limbo, qué sé yo. Sí. Sí. Bueno, Marcela, ya no estamos sobre el final del programa, pero una línea, después lo vamos a compartir también en nuestras redes y demás, pero vos también sos parte de una iniciativa muy importante, los 30.000 pañuelos por la memoria, ¿no? Para recuperar las baldosas de las madres, pero bueno, tienen un Facebook, tienen Instagram y demás, en donde lo que hacen es entregar pañuelos blancos hechos en mosaicos en muchos lugares, y vienen haciendo eso hace un tiempo largo también, ¿no? ¿Cómo surgió esa iniciativa? Hay una línea muy cortita. Sí, una línea muy cortita. Surge por la necesidad de hacer algo, justamente es a la memoria de Adrián y de Cecilia, ¿no? Surge en una época muy negacionista, pero que en el 2018 es la necesidad de visibilizar la memoria y de generar la pregunta, ¿no? O sea, si vos ves un pañuelo blanco en mosaico en una pared, decís qué es esto y qué hace ahí. La idea es que con los años la gente se siga preguntando qué fue esta lucha, qué quiere decir. Por eso trabajamos en materiales indelebles. Y ahí, gracias. Hoy lo importante son las mellizas, 30.000 pañuelos por la memoria. Exacto. Bueno, ahí lo vamos a compartir también en nuestras redes y demás, el laburo ese que vienen haciendo. Y bueno, desde ya muchísimas gracias, y seguramente estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Muchas Marcela. gracias, Marcela. Gracias, No, gracias. Déjame dar un agradecimiento. Sí. Quiero agradecer a Adriana Taboada y a la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, porque yo fui, la verdad, a acompañar a una amiga los restos de su tío se habían encontrado en uno de los tanques del canal San Fernando, y ella tuvo la generosidad de dejarme hablar un segundo para poder difundir nuestra búsqueda. Bueno. Gracias. Listo, serán llegados los agradecimientos. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, Marcela. Hasta la próxima, gracias.